Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Feliz sábado. Nos encontramos esta tarde aquí con el hermano José Ayarza, que nos va a hablar sobre un tema muy especial. Amén. Sobre el origen de la Biblia. Entonces, sin más preámbulo, le cedemos la palabra al hermano José, que nos va a aclarar esa pregunta tan importante que a veces nos queremos saber cuál es el origen de la Biblia como tal. Amén, sí, hermanos. Ante todo, hermanos, buenas tardes, feliz sábado. Sí, bueno, hoy el hermano, igual conmigo, vamos a tomar varios puntos, ¿no?, en referencia a este tema, ya que creo que uno de los temas que debe ser entendido es por qué la Biblia está en nuestras manos, cuál fue el origen y de repente, pues, preguntas que podemos tener o preguntas que pueden hacernos otros hermanos de otras iglesias, ¿sí? Y en lo cual podremos darle una respuesta bíblica y también, ¿por qué no?, historicista, ¿no?, en referencia al origen de este gran libro. Ok, entonces comenzamos con esa pregunta. Aquí en este libro especial también tenemos ciertas preguntas que le podemos hacer al hermano. Ustedes también pueden dejarnos sus propios comentarios haciendo preguntas y con la mayor brevedad estaremos respondiéndolas. Amén. Bien, hermano, que una de las cosas que debemos estar bastante claros, sí, es en referencia a que por qué la Biblia es inspirada. Yo creo que es una pregunta que debemos responder, ¿no? La inspiración de la Biblia, que si nosotros nos hablamos con un ateo o con un islámico, estas personas pueden decir, no saben que, mira, el Corán, también se cree que el Corán es inspirado por Dios. Porque si tú le preguntas a un musulmán, el musulmán te va a decir, bueno, es que el Corán es inspirado por Dios. Si, por ejemplo, tú te vas para Asia, ¿verdad? Los budistas también tienen libros que para la mente de ellos, pues, o para el conocimiento de ellos, son inspirados por Dios, ¿no? O sea, por Dios me refiero al Dios de ellos. Si te vas para la India, vas a ver también que aquellos también tienen libros sagrados, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la palabra de Dios, o se puede decir la Biblia cristiana, hebreocristiana, y estos otros libros que también a la vista de estas personas son libros sagrados? Número uno es que la Biblia hebrea cristiana tiene dos áreas, y esto es interesante. Número uno está el área historicista, ¿verdad? O sea, podemos comprobar todo lo que dice la Biblia a través de la historia. Correcto. ¿Verdad? Y también podemos también corroborar que todos los autores que están en la Biblia fueron autores históricos. O sea, cuando hablo de históricos, es que podemos corroborar que existieron en la historia, ¿ya? No así el Corán, ¿ya? El Corán, cuando uno lee el Corán no ofrece fuentes historicistas, ¿ya? Es más, cuando uno lee el Corán pareciera una copia de los evangelios. Además, el Corán es un libro que no tiene más de 1000 años, ¿ya? En sí, también otra fuente también de autoridad que tiene la Biblia hebrea cristiana es que los padres de la iglesia, o sea, después de la muerte de Juan, el apóstol, ¿verdad? Podemos ver que, por ejemplo, estos padres de la iglesia citaban la Biblia, ¿verdad?, como fuente de autoridad. O sea, que aún después de muchos años, ¿verdad?, los padres de la iglesia reconocían que los escritos hebreos eran inspirados por Dios, ¿ya? También, por ejemplo, historiadores que, por ejemplo, Josefo, que fue un historiador judío que no era cristiano, él habla sobre Jesús, ¿verdad? Y Jesús, según los escritos de Josefo, Jesús era contemporáneo, o sea, que Jesús vivió casi en el mismo tiempo en el que Jesús también estaba viviendo.
Así que nuestro Salvador no es un Salvador ficticio o imaginario. O sea, podemos corroborarlo a través de la historia y por fuentes no cristianas. Por ejemplo, Lucas, que también era un historiador, pero él sí era creyente, él habla también sobre el Mesías, o sea, sobre Jesucristo, y inclusive también da fuentes. Y él hizo una investigación, y si lees, por ejemplo, Lucas 1 al 10, por ejemplo, estos 10 versículos principales, hablan que Lucas hizo una investigación exhaustiva en referencia al Mesías. Y si lees también Hechos de los Apóstoles, vas a ver que Hechos de los Apóstoles, que también Lucas lo escribió, que era un historiador, habla sobre no solamente los hechos de Jesús, sino los hechos de los apóstoles y cómo la iglesia cristiana del siglo I convivió después de la muerte de Jesucristo y también de la muerte del último apóstol, que fue el apóstol Juan. Qué bueno. Muy buena explicación. Amén, así es. Esperemos que estas palabras nos queden de recordatorio en nuestra mente y en nuestros corazones para seguir buscando a Cristo y dejar que Él viva con nosotros. Así es. Bueno, a la vez yo también quisiera agregar, porque estamos en un video de práctica, pues, en pocas palabras, en sí, ¿por qué? ¿Quién creó la Biblia? ¿Quién creó la Biblia? Esa es una pregunta una pregunta capciosa en realidad. Porque si tú ves, por ejemplo, la Biblia protestante, tiene 66 libros. Y la Biblia católica tiene 73 libros. Ahora, cualquier persona que no es creyente va a decir, bueno, si son cristianos, porque el católico es cristiano, y también el que no es católico también es cristiano, la pregunta que sería una persona que no es de la fe y que está decidiendo, pues, qué fe va a tomar, haría la pregunta, oye, pero si son cristianos, ¿por qué tienen dos libros distintos? Tienen dos Biblias en realidad distintas. ¿Quién tiene la razón? El católico te va a decir que los protestantes quitaron libros de la Biblia. Y el que no es católico te va a decir, no, es que los católicos agregaron libros a la Biblia. Entonces, ¿a quién le creemos? Muy buena pregunta. ¿Ya? ¿A quién le creemos? Al fin y al cabo, ¿quién tiene la razón? Mira, hermano, para poder entender por qué la Biblia católica tiene más libros, en realidad tiene casi 7 libros extras, ¿sí? Tenemos que irnos a la historia, ¿ya? Ahora mismo vamos a hablar sobre eso, ¿sí? Y más adelante, pues, cuando tengamos más tecnología, podemos agregar el PowerPoint para que la gente pueda verlo. Correcto. ¿Ya? Bien, número uno, tenemos que entender que los judíos eran excesivamente cuidadosos con los escritos de la palabra de Dios, sumamente cuidadosos. Yo quisiera, bueno, pues, invitarles que vayamos a la Biblia, vayamos a Deuteronomio 17:17, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, podemos leerlo juntos, hermano. Deuteronomio 17:17, que dice lo siguiente. Deuteronomio 17, versículo 17. Dice lo siguiente. 18. Dice, tampoco deberá tener muchas mujeres. Esto es en referencia al rey y al derecho de los reyes. Para que su corazón no se desvíe, ni amontonará para sí demasiada plata ni oro. 18. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. O sea, cuando una copia es porque hay un original. Exacto. Ahora la pregunta que yo te hago a ti, ¿dónde estaba el original de la ley? O sea, o los 5 libros de Moisés. Porque cuando habla de la ley se refiere a los libros que Moisés escribió. Inclusive cuando ningún profeta todavía había escrito nada. La pregunta es, entonces, ¿dónde estaban los originales? Porque si el rey tiene que tomar una copia, ¿cuál era el original? Y pues vamos a verlo, que aquí lo responde. Y dice lo siguiente. Escribirá para sí en un libro una copia de tal ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. O sea, ¿quién tenía el cuidado de los libros de Moisés?
Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. ¿Quién tenía el cuidado de eso? Los levitas. Los levitas, o sea, los sacerdotes levitas. Y si tú miras, por ejemplo, la Biblia, vamos a ver que esa estaba en el lugar santísimo. Porque allí se puso sobre el arca del pacto, se puso lo que Moisés había escrito. O sea, los 5 libros de Moisés estaban bajo la custodia de los levitas. O sea, ya podemos entender que los que tenían las copias originales era el pueblo de quién? De Israel. Los levitas, exactamente. ¿Verdad? Pero ahora, se podrá decir, bueno, José, pero estos son solamente los 5 libros de la Biblia. Eso no responde por qué los católicos y los que no son católicos tienen diferentes Biblias. Vamos entonces a seguir al segundo paso. Cuando vinieron los profetas. Porque puedes pensar, Carlos, algo. Vamos a decir que yo te diga, ¿sabes qué? Carlos, ¿cómo tú te das cuenta? Vamos a decir que tú estás en el tiempo de Moisés. No había una Biblia escrita todavía. Si venía un profeta, ¿cómo tú te dabas cuenta si el profeta era verdadero o falso? Si no tenías nada todavía escrito. Muy difícil. Muy difícil. Es como que un abogado intente defender un caso cuando no hay una ley específica que diga si es prohibido o si no es prohibido. O sea, el abogado o el levita, en pocas palabras, se vería en serios problemas para poder discernir si hay un error o si hay una verdad. Pero gracias a Dios la palabra de Dios nos responde esa pregunta. ¿Cómo hacían la gente, verdad, de la era de Moisés? ¿Cómo hacían para poder diferenciar entre un profeta verdadero y uno falso? Y está la respuesta en la palabra de Dios. Vamos a leer ahí mismo en el libro de Deuteronomio 13. Deuteronomio 13, versículo 1 al 5. Dice lo siguiente. Deuteronomio 13, 1. Cuando se levante en medio de ti un profeta, ojo, que en el tiempo de Moisés todavía ningún profeta se había levantado. Así que este consejo era para cuando los profetas, Dios los comenzara ¿a qué? A enviar. Amén. Dice, cuando se levante en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y anuncie una señal o un milagro, y si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció, ojo, aquí no dice que la señal o el milagro no se vaya a cumplir. Debe cumplirse. No. Sí, quiere decir que a un profeta no lo hace verdadero que lo que haya dicho se haya cumplido. Vamos a decir que en el tiempo de Moisés viniera un profeta y le dijera, ¿saben qué? Dios dice que va a haber una sequía y se cumple esa palabra, la profecía que él dijo. Dice Dios, todavía no significa que es un falso o un verdadero profeta, porque tiene que pasar esta prueba. Pues vamos a leerlo. El versículo 2. Si se cumple la señal o el milagro que él te anunció y te dice, vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámosles, no escucharás las palabras de tal profeta ni soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios nos está probando para ver si amáis a Jehová y a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. A Jehová vuestro Dios seguiréis y a él temeréis y guardaréis sus mandamientos. Amén. O sea, quiere decir por las palabras Moisés escribiendo que si un profeta venía después de su muerte y decía algo y se cumplía, pero entonces él mandaba al pueblo a adorar a otro Dios, dice Dios, ¿sabes qué? Ese profeta, aunque dijo una palabra y se cumplió, es un falso profeta. ¿Por qué? Porque dice, te ha desviado de lo que yo mandé a Moisés a escribir. O sea que podemos decir que la primera plataforma de la verdad está en lo que Moisés escribió. Y la segunda plataforma de la verdad la vamos a encontrar, y hermanos, con esto vamos a terminar, porque son 3 plataformas de la verdad.
y con esto todavía no hemos respondido, ¿quién tiene la razón? ¿O los católicos o los protestantes? Pero queremos dejar ir fundamentando para ir allá y a la vez, hermano, invitarles el próximo sábado que se pueda unir a la señal, ¿sí? Porque vamos a terminar entonces el próximo sábado. Pero hoy vamos a dejar la segunda plataforma de la verdad, porque la primera plataforma de la verdad son los escritos de Moisés, ¿verdad? Esos escritos de Moisés están todavía custodiados, estaban custodiados entre los levitas. Amén. Amén. Y vamos a leer la segunda plataforma de la verdad. Y vamos a leer Isaías 8:20. Isaías 8:20. Dice lo siguiente. Isaías 8:20. Dice lo siguiente. 8:20. 8:19. Si les dicen, y si leen hermano el contexto de Isaías 8, habla sobre los falsos profetas. Una vez más, lo que dijo Moisés acá en el Pentateuco. Dice el 19, si les dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, ¿qué cosa? Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y dice el 20, atención aquí hermano, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, cuando habla a la ley y al testimonio, a la ley podemos entender que son los 5 libros de Moisés. Pero al testimonio se refiere a lo que los profetas ya aprobados, a los profetas que vinieron y que sus palabras no contradijeron lo que ya había escrito Moisés. Entonces esos profetas eran aprobados. Inicialmente el pueblo le tenía cierto recelo, pero ya después, tras el tiempo, eran aceptados como profetas verdaderos, ¿verdad? Y dice hermanos que aquí la segunda plataforma de la verdad está, número 1, en el Pentateuco, a lo que Moisés escribió, y la segunda plataforma de la verdad se refiere entonces a los profetas. Y mira hermanos, va para fundamentar lo que estoy diciendo, quisiera leerles un último versículo para ver si alguien en la Biblia utilizó la segunda plataforma de la verdad. Y vamos a leerlo en Daniel 9:2. Daniel 9:2. Y con esto ya terminamos. Daniel 9:2. Amén. Dice lo siguiente. Daniel 9:2. Dice lo siguiente. Dice 9:2. Mira que Daniel tenía una duda, y Daniel era profeta, pero Daniel era un profeta de la época, ¿ya? Y él tenía una pregunta. Hace mucha gente cree que los profetas se la saben todas y que no necesitaban estudiar la Biblia, pero por lo que vamos a leer, vamos a ver que sí. Vamos a leer el 1 y el 2. Dice, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo Daniel miré, oye la palabra, atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. A una pregunta, Daniel, ¿a quién consultó? ¿Al libro de quién? De Jeremías. Así que podemos ver que Jeremías ya era un profeta aprobado. ¿Por qué era aprobado? Porque este profeta no contradijo lo que Moisés había escrito. Así que hermanos, después de esta primera introducción a la palabra de Dios, entonces yo me despido, pues que hermanos, el segundo sábado que viene vamos a enfocarnos entonces a las 2 plataformas nuevas. En realidad no nuevas, sino 2 plataformas que siguen a la verdad. Y así hermanos vamos a ver quién tiene la razón, o los católicos o los protestantes. Así que hermanos, que Dios nos lo bendiga y que tenga un feliz sábado. Si tienes algunas palabras que decir. Gracias. No, pues hasta el momento está todo claro.
Tenemos que continuar con este proceso para llegar al fin Amén. de la historia. Amén. Así que, hermanos, que tengan un feliz sábado y que Dios me lo bendiga, hermanos. Amén. Chao, hermanos.